Trucos de ricos. Los trucos que utilizan los ricos para hacer crecer su dinero. Os habla Rubén Baraut. Bienvenidos al capítulo número 58 de la segunda temporada del podcast de Trucos de Ricos. ¿Cómo estáis? En el episodio de hoy hablaremos de un tema fundamental en el mundo de las inversiones: la renta fija. Esta palabra parece que últimamente está en boca de todos. Cuando los tipos de interés suben, la gente se preocupa para mover sus ahorros y los mueven pues a cuentas remuneradas, a depósitos, letras del tesoro, bonos del Estado, etc. Últimamente, muchos amigos me están diciendo: Rubén, ¿dónde puedo meter ese dinero que tengo ahorrado? En el banco no me dan nada. Y siempre acaban poniéndolo en productos de renta fija. Que realmente no estoy en contra, pero yo creo que lo ponen en renta fija por el nombre. Simplemente se creen que como es renta fija, que no hay ningún riesgo. Que como es fija, pues al final de la inversión van a tener un dinerillo ganado de forma casi segura. Pues bien, deberías saber que los productos de renta fija también son productos de inversión y que por lo tanto están asociados a un riesgo. Es un riesgo pequeño, eso sí, pero que igualmente tienen riesgo. Antes de invertir en ellos, debes saber dónde estás invirtiendo. Empecemos por definir qué es la renta fija. En pocas palabras, se trata de una clase de inversión en la que el inversor presta dinero a una entidad que puede ser un gobierno, una empresa, una institución o un país, y lo presta a cambio de recibir pagos regulares de intereses durante un periodo de tiempo determinado. Al finalizar este periodo, tú, como inversor, recuperas el capital invertido más los intereses. Básicamente como cualquier préstamo. Existen varios elementos que entran en juego, digamos, dentro de la renta fija. Son los distintos elementos que hay. Por una parte está el emisor, que es la entidad que ya puede ser pública o privada, y es la entidad que emite la deuda, es decir, los títulos. Después está lo que se llama el principal o el nominal del bono, que básicamente es la cantidad que la entidad pide prestado al emisor. Aparte de esto también existe el cupón, es decir, cada uno de los pagos periódicos que el emisor realiza al acreedor, o sea, tú, simplemente por la tenencia de la deuda. Se expresa como un porcentaje del principal o nominal en términos anuales. Por ejemplo, un 1% anual significa que la inversión lleva un cupón del 1% sobre el capital prestado. Y por último tenemos la fecha de vencimiento, que básicamente pues es el momento en el que el deudor debe devolver el capital al acreedor. En ese momento lo devuelve todo. Es la fecha de vencimiento. Como decía anteriormente, algo que debéis tener muy en cuenta es que el nombre de renta fija puede llevar muchas confusiones con lo que realmente es. El término fija se refiere al plazo de vencimiento de las obligaciones y no al precio. El precio está sujeto a las oscilaciones del mercado, aunque sí que es verdad que estas oscilaciones, en el caso de los bonos y de la renta fija, no son tan pronunciadas como sucede con las de renta variable. La variación en los tipos de interés y en el riesgo de crédito de las empresas provoca oscilaciones en el valor de las obligaciones. Por lo tanto, es un valor cotizado
y que tiene fluctuaciones en el precio. Tenedlo en cuenta. La característica fundamental de este tipo de valores es que se conceden como una deuda de las instituciones hacia los inversores. Es decir, que tienen un fuerte respaldo financiero para quien los adquiere. Aunque el riesgo de oscilación del precio existe, como os he dicho, el inversor puede decidir mantener la deuda hasta el vencimiento y entonces recibiría pues la rentabilidad acordada en la emisión del bono. Pues bien, para que sepáis, de renta fija hay de varios tipos. Por un lado está la renta fija pública, que básicamente se divide en tres grandes grupos. Para empezar, están los bonos y obligaciones que emiten los estados o países para financiarse, o hasta para pagar deuda que tienen acumulada. Por otra parte tenemos lo que últimamente en España se ha puesto tan de moda, que son las letras del tesoro, que básicamente son activos a corto plazo emitidos por el Estado. Y para finalizar está la deuda autonómica, que es deuda que emiten las comunidades autónomas y que pues puede ser emitida a corto plazo o a largo plazo al final. Aparte de todo esto, que podríamos decir que es la parte de la deuda pública, tenemos toda la parte de la renta fija privada, que básicamente es la deuda que emiten las empresas pues, privadas. En el momento de escoger un bono, también deberías entender el riesgo que estás asumiendo con esta inversión. En el momento de emitir los bonos se clasifican por unas empresas de rating y lo que acaban haciendo es que estas empresas pues le ponen una puntuación al bono y le ponen una puntuación al emisor del bono. Entonces digamos que los bonos salen con una nota y esa nota marca el riesgo que hay de que la empresa o que el país quiebre. De esa puntuación, digamos que los bonos que pasan bien la clasificación, los que aprueban, y que por lo tanto son los que tienen menos riesgo, son los bonos que se conocen como bonos grado de inversión. Y después están todos aquellos bonos que presumiblemente van a tener más problemas o dificultades para pagar. Todos estos bonos se conocen con el nombre de bonos high yield, o los bonos basura básicamente, que implican que la compañía tiene más dificultades para hacer el pago de esa deuda. Por lo tanto, os recomiendo que antes de invertir en un bono o en un depósito, que comprobéis qué tipo de bono hay detrás, para saber si la entidad puede devolver esa deuda o no la va a devolver. Y ahora me gustaría hacer el ejercicio que hago a menudo en estos capítulos, que son básicamente centrar las ventajas y las desventajas que yo le veo a este tipo de inversión. Comencemos por las ventajas. Está claro que en primer lugar, la renta fija proporciona un flujo de ingresos estables y bastante predecibles, por lo que puede ser especialmente atractivo para todos aquellos inversores que buscan mantener una seguridad financiera, digamos, que no pueden soportar mucho riesgo. Además, los bonos y otros instrumentos de renta fija suelen considerarse menos volátiles que las acciones de renta variable, lo que significa que en principio hay menos riesgo, y eso para mí pues es una ventaja. Hasta aquí diríamos que son las principales ventajas. ¿Y qué desventajas? O, mejor dicho, en este caso, ¿qué riesgos tiene la renta fija? En primer lugar, la renta fija generalmente ofrece rentabilidades más bajas en comparación con la renta variable. Esto es una evidencia. Y lo que también debes saber es que muchas veces estas rentabilidades no llegan ni a igualar la inflación. Si la inflación aumenta, los pagos de intereses fijos pueden verse erosionados en términos de poder adquisitivo real, por lo que estás perdiendo dinero. En tu cuenta, al final de la inversión, digamos, habrás ganado unos euros de más,
Es decir, tú tendrás más dinero que el que tenías antes. Pero es que con la subida de los precios en la calle, con la inflación, esos euros de más no te servirán para comprar lo que te querías comprar, porque los precios han subido mucho más de lo que te han dado esos productos de inversión. Tened en cuenta también que existe el riesgo de impago por parte del emisor de los bonos. Realmente este riesgo es reducido y si escoges bonos de alta calidad que sean emitidos pues, por entidades digamos confiables, es un riesgo bajo. Pero vaya, que no te debes olvidar que estás comprando deuda y que muchas veces esa deuda no se puede pagar. Que una empresa puede quebrar y tú no vas a poder recuperar ni los intereses ni parte del dinero que has puesto como prestado en ese bono. Es decir, tenlo en cuenta. Las empresas pueden quebrar. Aparte de estos riesgos, pensad también que existe el riesgo de mercado, que obviamente es para aquellos que vayan a hacer una venta en medio de la vida del bono. Es decir, si llegas hasta el final del vencimiento del bono, aquí no hay riesgo de mercado, porque te van a devolver, si la cosa va bien, el dinero que has puesto más los intereses. Pero si por lo que quieras necesitas vender el bono en medio de la vida útil del bono, como hemos dicho que el precio es un valor cotizado, quizás cuando lo vendas el valor es menor al que lo has comprado tú y que por lo tanto pierdas dinero en esa operación. Aparte de que también debe haber alguien dispuesto a comprarte ese bono. Es otro de los riesgos. El riesgo que se llama riesgo de liquidez, que básicamente es que cuando tú te lo quieras vender, quizás nadie te lo quiere comprar. Por último, quiero dejar claro que el término renta fija no implica que los intereses sean siempre fijos. En muchos casos, los bonos pueden tener tasas de interés variables, en los que el pago de intereses se ajusta según ciertos índices o, dependiendo de los casos, se ajusta con condiciones establecidas en el contrato del bono. Que el nombre de renta fija no os lleve a confusión. Y así quiero concluir nuestro episodio de hoy sobre la renta fija. Ahora realmente tienes una comprensión más clara de qué es la renta fija y cómo se diferencia de la renta variable. Recuerda que invertir implica riesgos y es importante hacer una investigación adecuada antes de tomar decisiones financieras. Para finalizar, si te ha gustado el contenido de este capítulo y quieres estar siempre informado sobre las novedades en Trucos de Ricos, nos puedes seguir en YouTube o desde tu aplicación de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Hasta tenemos cuenta en TikTok. Así que solo faltas tú. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Que vaya bien.